Muy buenas lifters, bienvenidos una semana más, estamos aquí de nuevo. Hoy es lunes, esto es Lifters y hoy quería comentaros un poco acerca de algo que llevo pensando unos días y que de una forma u otra pienso que a muchas personas les puede ser de ayuda el hecho de que yo desarrolle un poco esta idea. Me refiero al tema de la parálisis por análisis. O sea, nosotros cuando nos planteamos hacer ciertas cosas en la vida, por ejemplo, aquí siempre hablamos de deporte, hablamos de entrenamiento y todo ese tipo de cosas, pero da igual, en cualquier otro ámbito también se da esta parálisis. Y es que normalmente, por ejemplo, nos planteamos ganar músculo, perder grasa, estar más en forma, lo que sea. ¿Y qué es lo primero que hacemos? En lugar de empezar, que de esto he hablado muchas veces, o sea, en lugar de decir, venga, mañana me pongo con ello y empiezo a salir a correr, mañana empiezo a comprar un poco de material para entrenar en casa, me apunto a un gimnasio, empiezo a salir a andar un poco más, a mantenerme un poco más activo. Bueno, lo que sea, al final, en lugar de hacer esto, empezamos a analizar, empezamos a buscar artículos. ¿Cuál es la mejor frecuencia para entrenar? ¿Cuál es el mejor momento para entrenar? ¿Cuánto tengo que andar a lo largo del día para que se considere que hago una actividad que resulte óptima? ¿Cuál es el mejor momento para comer a lo largo del día? ¿Cuál es la mejor cantidad de proteína? ¿Cuánta proteína tengo que tomar? ¿Qué distribución de macronutrientes? Bueno, en definitiva, todas esas cosas y al final la lista la podría alargar un montón más. ¿Y qué pasa con todo esto? Bueno, pues que desviamos la atención de lo realmente importante, hacer las cosas. ¿Y por qué digo que puede resultar de bastante utilidad a muchas personas? Bueno, pues sencillamente por eso. Si estás empezando a dar el paso a mantenerte más activo o a hacer cualquier actividad, simplemente para estar más sano, para hacer deporte, lo que sea, y nunca has llegado o nunca has conseguido realizarla porque siempre abandonas, porque nunca te pones, porque no sacas tiempo, lo típico, no sacamos tiempo, bueno, lo que sea, bueno, pues sencillamente empieza a analizar, pero lo básico, o sea, simplemente, por ejemplo, qué días de la semana voy a salir, cuando tenga tiempo, ¿no? Pero vamos a analizar un poco para tener un poco unos horarios y decir, bueno, pues por ejemplo, el lunes y el miércoles o el lunes, miércoles y viernes voy a salir a esta hora porque tengo un hueco ahí que me lo permite, por ejemplo. Pero empecemos por ahí, no empecemos, por ejemplo, analizando las mejores zapatillas para salir a correr o el mejor material para adquirir para casa, para entrenar, lo que sea. Empecemos por ahí, por cosas básicas, porque si no, luego nos perdemos. ¿Qué pasa muchas veces? Y esto al final, a ver, yo es verdad que lo estoy diciendo como tal, pero también me ha pasado. O sea, no voy a decir que no. En un principio es cierto que aunque nos ponemos a entrenar con muchas ganas y con todo eso, a veces nos perdemos mucho en la parálisis por análisis y todo ese tipo de cosas. Y por eso quería comentarlo, ¿vale? Entonces, como digo, ¿que quieres montar un gimnasio en casa? Bueno, por lo típico. Os doy mi ejemplo. Yo empecé con muy poco, o sea, empecé con unas mancuernas que tenía que compré con 13, 14 años, las compré ahí, no valían para mucho, realmente pesaban muy poco y podía hacer muy pocos ejercicios, pero bueno, como yo no tenía mucha idea, bueno, pues con eso me apañaba y luego es cierto que empecé a leer un poco más, empecé a hacer ciertos ejercicios y notaba que me faltaban ciertas cosas, ¿no? Decía, bueno, pues este peso básicamente es muy poco, necesito comprar más mancuernas. O sea, cosas que te van viniendo con el paso del tiempo. Ya vas viendo que necesitas material y poco a poco ya vas mirando tus cosas, pero no en un principio, por ejemplo, empezar a mirar cuáles son las mejores mancuernas para entrenar en casa, cuál es la mejor barra y los mejores discos y la mejor jaula para montar un gimnasio en casa, ¿vale? Lo podemos hacer, es cierto, de esa manera tenemos mucho camino ya recorrido, pero por ejemplo, no nos centremos en mirar todas las jaulas que existen, todas las barras, todos los discos, porque al final nos vamos a saturar la cabeza y al día siguiente nos habremos olvidado de todo eso e incluso de hacer la actividad que queríamos hacer, o sea, de entrenar. Entonces, lo primero, eso, como digo, fijarse en lo básico. O sea, mirar, por ejemplo, cuándo podemos hacerlo, qué momento nos viene bien, qué es lo básico para empezar, por ejemplo, para salir a correr, qué es lo que necesitas. Bueno, pues básicamente un poco de ropa que sea acorde a esa actividad, luego unas zapatillas medianamente decentes, no vamos a correr descalzos, aunque también podríamos, si eres minimalista, bueno, también puedes correr descalzo y no pasaría nada. Hay muchas personas que corren descalzos, pero bueno, en cierto sentido necesitaríamos también de cierta preparación. ¿Cuánta? Bueno, si empiezas a salir a correr descalzo, el primer día corres 1 kilómetro, el segundo día corres 1,5 kilómetros y poco a poco vas avanzando, bueno, pues en cierto sentido es la idea que quiero transmitir yo hoy. O sea, hay que empezar, sea como sea, pero hay que empezar. Y luego ya empezaremos a prestar más detalles a ciertas cosas, como por ejemplo, qué carbohidratos son los mejores o en qué momento debemos de consumirlos. No vamos a empezar a mirar, por ejemplo, los mejores suplementos para ganar masa muscular cuando no hemos tocado, por ejemplo, una pesa. Entonces, eso básicamente. Si estás empezando, si estás que no sabes qué hacer porque estás muy perdido y quieres empezar a estar en forma,
Yo, en estos podcasts, básicamente lo que hago es hablar un poco acerca de todo eso, de cómo puedes dar esos primeros pasos. También en el podcast Cuaderno de Entrenamiento tengo unos cuantos episodios hablando de cómo montar un gimnasio en casa, diferentes rutinas de entrenamiento, de cómo llevarlas a cabo si somos principiantes, intermedios o avanzados. Bueno, en definitiva, también esos episodios seguramente que te sean de ayuda. Y con todo esto, bueno, pues al final lánzate, o sea, lánzate poco a poco y da el primer paso. Estoy seguro de que al final con eso, pues poco a poco vas a ir encontrando ciertas cosas que te van haciendo falta, pero no hace falta que en un principio analices todas las posibilidades que te ofrece el mercado. Estaríamos años y años mirando y no acabaríamos de hacer nada. Y esto, como decía al principio, pasa en cualquier otro sitio, o sea, pasa en el ámbito también del trabajo, de los estudios o de cualquier otra cosa. Por ejemplo, podemos empezar a pensar cuál es la mejor mesa para estudiar, una mesa que sea cómoda, una mesa que sea grande, que sea estable. ¿Cuál es la mejor silla de escritorio también para estudiar? ¿Cuál es la mejor luz? El mejor flexo, el mejor lo que sea, cualquier cosa. Todo para tener el mejor espacio para estudiar de forma correcta. Y puede que nos perdamos en analizar todas esas opciones que el mercado nos ofrece. Analizamos todas las mesas, todas las sillas, todas las luces, todo lo posible que tengamos al alcance para analizar. Y luego resulta que hemos dedicado 2 semanas, 3 semanas, un mes a buscar todo eso, a comprarlo y demás, pero no hemos estudiado ni una sola hora. Si hubiéramos empezado a estudiar con lo poco que tuviéramos, seguramente con el paso del tiempo hubiéramos ido adquiriendo cosas, hubiéramos añadido pequeños detalles y poco a poco hubiéramos formado pues una zona de estudio que estuviera más o menos completa. Pero también habríamos estudiado, el análisis como tal no nos habría cegado. Entonces, nada, simplemente quería transmitir esa idea. Llevaba unos días dándole vueltas porque es cierto que a veces me llegan mensajes pues diciéndome que recomiende ciertos suplementos o cuál es la mejor forma de entrenar para conseguir cierto objetivo. Si estamos empezando a entrenar, lo mejor es empezar y luego ya tendremos tiempo de prestar más atención a esos detalles que realmente, bueno, con el paso del tiempo, poco a poco van llegando, como digo. Así que sin más, esto es lo que quería comentar hoy. Como digo, muchísimas gracias por estar ahí un día más, un lunes más. Muchísimas gracias por los me gusta, comentarios y las valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Y sin más, nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio de Lifters. ¡Chao!